días. Hoy, esta semana, lo que vamos a ver es el módulo 3 del apunte. Yo soy el licenciado Sansol, el mismo docente que le estuvo dando los módulos anteriores hasta ahora, y lo que vamos a ver durante la clase del día de hoy es un acercamiento más a lo que es la aplicación práctica, ¿no?, de todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Hasta el día de hoy, en los dos módulos anteriores, lo que vimos era básicamente de qué se trata esto de las vacunas, para qué sirve, cómo se elabora una vacuna, cómo está compuesta una vacuna, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy es cómo es la técnica, ¿sí?, en rasgos generales y dentro de las limitaciones de un curso virtual, ¿no? Pero bueno, en rasgos generales, cómo es o cómo debería ser la técnica de administración de una vacuna. ¿Qué es lo que hay que considerar? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo se procede ante cada una de las situaciones que se pueden llegar a desencadenar? Porque, digamos, no todo es perfecto en ningún lado y hay siempre contingencias que pueden llegar a suceder, para las cuales uno tiene que estar preparado. Y digamos, yo esta clase, después nosotros vamos a ver carnet de vacunación, vamos a ver vacuna por vacuna específicamente, vamos a ver qué hace cada una de las vacunas específicamente, ¿no?, las vacunas que tenemos acá en la República Argentina, vamos a ver cuáles son los efectos adversos de cada una de ellas, cómo es la aplicación de cada una de ellas específicamente. Acá lo que vemos es algo más generalizado. Yo esta clase se las podía haber dado después, casi al final, pero me pareció que después de tanta teoría, tanta teoría tan dura, ¿no?, como todo lo que es la fisiología, la farmacocinética, cómo trabaja este medicamento dentro del organismo, me pareció que por ahí estaba bueno que vean un poco la aplicabilidad antes de seguir hablando específicamente de la composición y el funcionamiento de cada una de las vacunas, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente del acto de vacunar, ¿sí? Muy bien. El acto de vacunar, ¿sí?, si uno lo piensa, se puede dividir básicamente en tres periodos: el antes, el durante y el después, ¿sí? Antes, básicamente, todo lo que hacemos antes de aplicar la vacuna, ¿no?, que va a tener algunas similitudes a lo que hacemos con la mayoría de los medicamentos. Acá tenemos que ver qué es lo que puede suceder, cómo lo podemos prevenir, cómo podemos lidiar con lo que es imprevisible, ¿no?, que no podemos prevenir. Después tenemos que ver qué es la medicación que corresponde. Ahora vamos a hablar específicamente de cada una de esas etapas, ¿no?, pero para que tengan un poquito un paneo. En el durante, y acá estaría la fase en la cual específicamente se administra la vacuna. Y acá lo que vamos a hablar es de qué manera, cómo, qué material usamos, ¿no? Muchas veces en los servicios, sobre todo aquellos por ahí que me estén escuchando que hagan internación general, a veces hay dudas, ¿no? Cuando uno tiene que aplicar una vacuna a un paciente, o cuando tiene que aplicar cualquier tipo de inyección intramuscular, qué aguja uso, cómo la aplico, cómo lo sostengo, cómo lo manejo. Bueno, eso es parte de lo que yo les quiero dejar el día de hoy por medio de esta clase y también por medio del apunte, sí, que está mucho más completo que la clase de siempre, porque digamos el apunte tiene más información que se complementa con esto. Y en el después vamos a ver siempre desde el enfoque de la prevención, cómo manejar el riesgo de que pueda suceder algo, ¿sí? Ahora después lo vamos a explicar un poquito mejor, y lo que es el registro dentro del carnet de vacunas. Las vacunas, como cualquier medicación, hay que registrarlas, ¿no? Tiene que haber un registro que tiene que seguir con los criterios generales al registro de otras medicaciones, y además se agregan un par de cositas más. Bien, muy bien. Vamos a ir a ese primer momento, ¿no?, cuando acabamos de decir antes de vacunar. Y antes de vacunar, antes de nada, antes de atender a nadie, tenemos que tener en cuenta algo
que puede suceder, que no es exclusivo de las vacunas, ¿sí? Que tiene que ver con cualquier tipo de medicamento, incluso diría con cualquier tipo de alimento, y es que hay un riesgo, y es el riesgo de una reacción anafiláctica, ¿sí? Entonces, el riesgo de una reacción anafiláctica puede llegar a llevar al paciente, ¿sí? En el peor de los casos, nosotros siempre pensamos en cuál es el peor de los escenarios, ¿no? El peor de los escenarios va a ser un shock anafiláctico. Siendo que tenemos esa posibilidad, ¿sí? Por mínima que sea, que en vacunas es ínfima. Hay gente que en toda su vida como vacunador nunca vio una reacción anafiláctica, ¿sí? Pero existiendo, perdón, no es que nunca vio una reacción anafiláctica, es que por ahí nunca vieron un shock, ¿sí? A veces se ven reacciones leves, ¿sí? O se escucha, pero es muy poco frecuente que llegue a el estado de shock, ¿sí? Siendo que puede pasar, tenemos que estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Número 1, teniendo el conocimiento, saber cómo actuar. Número 2, teniendo el material para poder actuar. Número 3, teniendo el personal para poder actuar. Por eso, y aprovecho este espacio, ¿no? Para decirles que la vacunación es un procedimiento que tiene que estar realizado por un profesional, que tiene que estar realizado por un profesional ya sea de enfermería, ya sea médico, ¿sí? No un empírico. Muchas veces sucede que les va a pasar cuando se acerquen al mundo de la vacunación, van a ver que hay gente que vacuna sin ningún título que la vale, ¿sí? Yo acá los remito a la Ley Nacional de Enfermería, la Ley 24.004, ¿sí? Si ustedes leen uno de los apartados de la ley dice que las tareas de administración de medicamentos son de enfermería, ¿sí? No de un auxiliar. El auxiliar no puede administrar medicación intramuscular, subcutánea, pero ni por casualidad. Estamos en la auxiliar de enfermería. Entonces tengan en consideración esto. Ustedes como profesionales, ¿sí? También son responsables de lo que suceda en su contexto, y no es el acto de vacunar algo para menospreciar o más decir, bueno, una vacuna no pasa nada, porque, a ver, mientras no pasa nada, pero si pasa algo, pasa. Y la verdad es que yo, personalmente como profesional, y le quiero transmitir esto a ustedes, siempre tenemos que estar preparados, ¿sí? Más allá de todo lo que vengo diciendo, para el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, ¿cuál va a ser? En el caso de las vacunas, la anafilaxia, ¿sí? Bien. Bueno, antes de hablar de esto, ¿no? Recordemos que una reacción anafiláctica va a ser una reacción, una reacción no, más bien una hiperreacción del organismo, ¿sí? Ante un componente contra el cual es sensible, y que puede desencadenar una infinidad de respuestas, ¿sí? Dice acá, pueden desencadenarse luego de vacunar, ¿no? Lógico, porque deben ser, en el caso de que fueran alérgicos a alguno de los componentes de la vacuna. Es muy poco frecuente, se puede dar hasta pasado más del tiempo en el que van a estar en el vacunatorio, por eso hay situaciones especiales, ¿sí? Ahora vamos a ver después. Y el mejor abordaje es y va a ser siempre, lógicamente, la prevención, ¿no? Si el individuo que es alérgico lo sabe, qué mejor manera de prevenir que tenga una reacción alérgica que preguntándole antes si es alérgico a alguno de los componentes de las vacunas, ¿no? Como decíamos en un principio, hay algunos componentes como por ejemplo el huevo, ¿sí? Las células que se utilizan para la elaboración de las vacunas y bueno, el timerosal o algunos otros componentes que hay gente que es alérgica, ¿sí? Hay gente que en el mejor de los casos lo sabe, en otros casos no lo sabe y se entera porque recibe una medicación que posee el componente, pero si lo supiera, qué mejor manera que prevenir que preguntando, ¿no? Entonces, yo acá les estoy diciendo que va a haber un momento de anamnesis antes de vacunar. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, en el peor de los casos del shock anafiláctico, sí, el shock anafiláctico se va a dar por una relajación de la musculatura lisa de los vasos, ¿sí? Y una caída brusca de la presión arterial. Entonces, los síntomas de un shock anafiláctico van a ser síntomas cardiovasculares. Por ejemplo,
sudoración fría, acabo de decir hipotensión, pulsos periféricos leves, puede llegar a haber paro cardíaco y luego cardiorrespiratorio, ¿sí? Puede haber cianosis, todo lo que son síntomas cardiovasculares van a ser los síntomas de un shock anafiláctico, ¿sí? Hipotonía, letargia, síncope, ¿no? Por baja irrigación en el cerebro, en el sistema nervioso. Bien. Entonces, esos van a ser los síntomas de más gravedad, ¿sí? Después hay unos criterios, ¿sí? Que está bastante interesante. Yo esta información la estoy sacando de la Asociación Española de Pediatría, y es que dice que hay síntomas que son prodrómicos de riesgo de anafilaxia luego de vacunar. Tiene que haber síntomas en piel y mucosas, ¿sí? Porque, a ver, recordemos, no solo puede pasar un shock anafiláctico. Recordemos que también existe el edema de glotis, ¿sí? Reacciones en la piel, puede pasar en cualquier lado del cuerpo, cualquier tipo de reacción, porque no sabemos, ¿sí? No sabemos. Si supiéramos, entonces ahí es otra cosa, ¿sí? Ahí nos vamos a otra cosa que escapa de este curso, que es cómo va con una persona que tiene, que presenta o presentó alguna reacción alérgica. Otro mundo aparte. Pero en esto, que es lo que nos interesa, puede tener reacciones en piel y mucosa, sí, ya sea urticaria y prurito, edema, eritema, y acá está el peligro de edema de glotis, y al menos uno de los siguientes: signos respiratorios, desde la disnea, hasta la cianosis, ¿sí? Hipotensión, síndrome de disfunción orgánica, síncope, incontinencia de esfínteres. Si suceden, ¿sí? En el caso de que coincidan, entonces ahí hay que desencadenar el sistema de emergencia, pedirle a la persona que, bueno, la persona va a estar inconsciente, ¿no? Pero tenerla ahí en observación. Desencadenamos todo lo que es el tratamiento, que ahora lo vamos a ver después. Entonces, riesgo de anafilaxia, ¿sí? Recordemos, el peor de los escenarios, el shock anafiláctico, los síntomas van a ser cardiovasculares, ¿sí? Siempre vamos a tener que tener a mano un tensiómetro para poder valorarlos, ¿no? Todo el material, ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de que hay un material que es obligatorio, que tiene que estar en los centros de vacunación, vamos a explicar un poquito cuál es, pero ya que estamos acá, les cuento que tenemos que tener elementos para valorar, ¿no? Para valorar lo que es todo lo que es cardiovascular, bueno, un pulsoxímetro, un tensiómetro. No es tan necesario tener un monitor multiparamétrico, ¿no? Pero algunos elementos vamos a tener que tener a mano, ¿no? Y para otro de los problemas, digamos, que son de mayor preocupación o complejidad, el edema de glotis, vamos a tener que estar preparados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento, no? Yo ya sé cuál es el riesgo, tengo una idea de cómo identificarlo, qué es lo que hago si llega a darse, ¿sí? El tratamiento para una reacción anafiláctica es y tiene que ser adrenalina, ¿sí? Adrenalina inyectable por vía intramuscular, ¿sí? Intramuscular. La adrenalina, ¿sí? Viene en ampollas de 1 mililitro a una concentración del 1 por 1000, ¿sí? Al 1 por 1000 quiere decir que hay 1000 miligramos cada 1000 mililitros, despejamos, es 1 miligramo por mililitro, ¿sí? Entonces la ampolla de 1 mililitro contiene 1 miligramo de adrenalina. Y la dosis va a depender de la edad, ¿sí? Acá en el vacunatorio tenemos desde recién nacidos hasta adultos mayores gerontes, entonces la dosis no es una para todo el mundo, va a depender de la edad, del peso hasta cierto punto, y después de la edad, ¿sí? Ya en la adultez. En el apunte que yo les estoy dejando en el módulo 3, hay una tabla, ¿sí? Que va diciendo las dosis en función de la edad y del peso, ¿sí? En lactantes, la dosis es de 0,01 miligramos por kilo a 0,05 miligramos por kilo, ¿sí? Perdón. El sitio de elección para la aplicación de la adrenalina va a ser siempre, ¿sí? Por su tiempo de absorción. Recordemos que la adrenalina antes que nada es un inotrópico, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que empiece a latir más rápido el corazón, va a hacer que se contraigan los músculos de las arterias, va a hacer que todo el sistema cardiovascular se active, ¿sí? Aumente la presión, etcétera, etcétera. Y el tiempo en el que se va absorbiendo no es el mismo si es en un músculo que si es en otro, que si es endovenoso, ¿no? También, que ahí es otra historia. Por eso tiene que ser intramuscular en la cara anterolateral del vasto externo, ¿sí?
La dosis se puede repetir a los 5 minutos en el caso de que no cese el shock anafiláctico. Entonces, una vez detectado el riesgo, ¿sí?, la reacción anafiláctica, se aplica esta medicación, la adrenalina, ¿sí?, es la medicación para solucionar el problema y punto, no hay fármacos de segunda línea, ¿sí? Lo que se puede llegar a usar por ahí, porque la adrenalina, como es un adrenérgico, puede broncoobstruir, es salbutamol, ¿sí? O en el caso de que la reacción haya ido por el lado del pulmón, salbutamol para broncodilatar, pero la droga de elección para cesar con este problema es la adrenalina, ¿sí? Una vez que tenemos, que estamos atendiendo al paciente, estabilizándolo, lo segundo, lo que tenemos que hacer en el segundo, valga la redundancia, es, si no podemos nosotros, la persona que está al lado, que llame al SAME, ¿sí?, que desencadene la cadena de emergencias, ¿sí? Entonces, estoy atendiendo a una persona que tiene un shock anafiláctico, ¿sí? En el centro de vacunación tiene que haber un médico también. Lo llamo al médico, que venga, ¿sí? Lo atendemos y al tercero que esté ahí le pedimos que llame al SAME, ¿sí? Lo señalamos con el dedo y le decimos que llame al SAME. Si en una situación, y esto se los digo para cualquier experiencia que tengan en la vida, ¿sí?, de emergencia, supongamos que, no sé, pasa algo en la calle, ¿no? ¿Sí? Que puede ser algo, una situación similar puede pasar en un vacunatorio. A una persona le pasa algo y vienen 20.000 personas a mirar. Si yo digo, alguien llame al SAME, nadie va a llamar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es señalar a una persona y darle la responsabilidad de que llame. Y ahí, esa persona va a llamar y yo les puedo asegurar que es mucho más efectivo que pedir en general, ¿sí? Nada, un consejo. Entonces, desencadenamos, ¿sí? Activamos el sistema de emergencia, llamamos al SAME, ¿sí? El número del SAME es el 107-107. Conviene llamar al SAME al 107 y no al número de la policía, porque la policía es más tiempo, ¿sí? Porque es un paso más innecesario. Llamo a la policía llama al SAME, es un lío. Entonces, directamente, ¿sí?, que una persona llame al SAME y desencadene el sistema de emergencias, ¿sí? Después hay que llamar a la policía, se la llama, pero primero el SAME, primero la vida, ¿sí? Bien. Y aplicamos el sistema ABCDE para la atención de cualquier emergencia, ¿sí? A de airway, ¿sí?, vía aérea. Chequeamos todo lo que es vía aérea, que esté despejada, que esté permeable, ¿sí? En un paro respiratorio extendemos, levantamos el mentón y extendemos la vía aérea, ¿sí?, para ventilar. B de breathe, que en inglés quiere decir ventilación. Ahí, en el caso de que hubiera paro respiratorio, vamos a tener un AMBU en un vacunatorio, así que oxígeno al 100%. Ponemos el AMBU, máscara sobre la cara y empezamos a bolsear, ¿sí? C, cardio, ¿sí? En el caso de que no haya pulsaciones, no haya pulso apical, o sea que en paro cardíaco, empezamos con las contracciones o en bradicardia extrema. D, disability, que es todo el aspecto neurológico, y E, de exposition, que es la valoración de todo el cuerpo, ¿no? La exploración visual de buscar síntomas por esta reacción anafiláctica en otras partes del cuerpo. Bien, todo esto está en el apunte, ¿no? Consideraciones para el tratamiento de esta situación de emergencia. Posición supina con miembros inferiores elevados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un shock, ¿sí?, y digamos la sangre, ahí está, la sangre está escapando, ¿sí? O sea, perdón, no es que está escapando, yo al levantar las piernas hago que la sangre retorne hacia el tórax, hacia la cabeza, ¿sí?, y perfunda mejor los órganos nobles. Entonces levantamos las piernas. Ya lo dije, administración de oxígeno con fluidos al 100%. Esto si es en un AMBU o una máscara con el servorio, vamos al máximo del flumíter, 15 litros, sin lugar a dudas. Colocación de acceso venoso, ¿sí? Vamos a tener que tener sí o sí un acceso venoso para pasar cualquier tipo de medicación que tengamos que pasarle. La vía endovenosa es la más rápida, más efectiva para el tratamiento de cualquier emergencia. Entonces primero pasamos la drena intramuscular, ponemos la vía y después se ve qué es lo que necesita en función de los síntomas que va presentando. Y
en caso de que sea necesario iniciar la reanimación. Ya lo expliqué, ¿sí? Y bueno, lo de salbutamol. Bien. Entonces, vamos para atrás. Sabemos que lo que puede pasar, ¿sí? Podemos llegar a prevenirlo. Si no lo pudimos prevenir y se desencadena porque es la primera vez que recibe algún componente de las vacunas que no había recibido antes, sabemos el tratamiento y ahora tenemos que tener en la cabeza cómo hay que estar preparados, ¿sí? Los centros de vacunación sí o sí tienen que tener una caja de pesca, ¿sí? O un carrito con por lo menos una copia del protocolo de actuación, ¿sí? Ampollas de adrenalina, ¿sí? 2 o más, ¿sí? Estas son recomendaciones estándares. Después está la legislación del Ministerio de Salud, pero yo para que ustedes tengan un paneo de lo que es lo que tiene que haber. Jeringas, ¿sí? De varios calibres, ¿sí? Agujas intramusculares, Avocat, sí, porque hablamos de que tiene que haber una vía. Después material de reanimación, entre los cuales tiene que haber una fuente de oxígeno, sí, una bala de oxígeno cargada, que se tiene que estar chequeando periódicamente, que tenga la presión, o sea, que tenga oxígeno adentro, ¿sí? Máscaras pediátricas y bolsa autoinflable, ¿sí? O sea, lo que es un ambú, ¿sí? Con distintas máscaras para distintos tamaños, porque, insisto, esto puede pasar desde los 28 días de vida o menos, de los 15 días, 10 días de vida con la BCG, hasta los 70, 90 años de vida, ¿sí? De un punto de la vida hasta la otra. Entonces, tenemos que tener material para atenderlos a todos. Pulso oxímetro, tensiómetro, con distintos manguitos también, ¿no? Porque un manguito adulto no me sirve para absolutamente nada en un neonato o en un pediátrico, ¿sí? Material de reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada, ¿sí? De adulto también. Material de intubación, entre los cuales tenemos tubos endotraqueales de distintos calibres, ¿sí? Por lo menos. Laringoscopios que estén funcionando con pilas que se tienen que estar chequeando periódicamente para que tengan luz. Monitor electrocardiográfico desfibrilador, ¿sí? Que es el mismo aparato. Y idealmente también agujas para punción intraósea, ¿sí? Una caja tipo mini carro de paro, vamos a decir, ¿sí? Que no va a tener todas las drogas de un carro de paro porque no es una terapia intensiva, pero tiene que tener la medicación para poder solucionar este problema que se puede llegar a dar, ¿no? El riesgo de la anafilaxia. Esta caja también, como es lógico, vamos a tener que estar chequeándola periódicamente para valorar que tenga el material en condiciones, que no esté vencido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Salimos de la anafilaxia, volvemos al acto de la vacunación, ¿sí? Estamos en ese momento, como dijimos hace un ratito, de antes de vacunar. Y vamos a, bueno, como aspectos administrativos, ¿no? Generales, ya nos fuimos de la emergencia a otro lado totalmente distinto. Tenemos chequeo periódico del estado de las heladeras, ¿sí? Las vacunas son una medicación que tiene que estar, tiene que conservar su cadena de frío. Es sensible a los cambios de temperatura, por eso es que las heladeras tienen que tener un termómetro, tienen que tener una manera comprobable de evaluar su temperatura, ¿sí? Tiene que haber un registro diario y periódico de la temperatura, así como dice acá, una planilla en la cual por lo menos 2 veces en el turno se anote la temperatura de la heladera, ¿sí? Chequeo de la integridad del envase de las vacunas. A ver, si yo tengo cualquier medicación y el envase está alterado o hay algo extraño, yo esa medicación no la puedo usar, ¿sí? Chequeo de la fecha de caducidad de los elementos, como en cualquier aspecto de la vida, ¿sí? En cualquier lugar en el que trabajamos, siempre chequeamos que los elementos estén dentro de el rango en el cual se pueden usar, ¿sí? Que no estén vencidos. Vacunas, insumos, o sea, desde las vacunas como medicación hasta las agujas, las jeringas, todo lo que usamos, absolutamente todo, los pads de alcohol sí que tenemos, los frascos de alcohol, el algodón, lo que sea, ¿sí? Todo tiene que estar chequeado, siempre. Además, una vez que recibimos al paciente, es fundamental explicarle que se le va a dar una vacuna, explicarle qué vacuna es, explicarle si es inyectable o si es para tomar, ¿sí? Explicarle
¿Qué es lo que puede pasar con la vacuna? Sí, o sea, en el caso de la mayoría de las vacunas, que puede haber un poquito de inflamación, después vamos a ver, pero que puede haber un poquito de inflamación, que puede llegar a tener fiebre, en función de las vacunas la fiebre puede presentarse en un periodo o en otro periodo de tiempo, eso hay que aclararlo, lo vamos a ver cuando veamos las vacunas específicamente, ¿sí? A los adultos, y en el caso de pediátricos, a los padres, ¿sí? De niño, y al niño, según la edad, a un adolescente le podemos explicar también por qué lo tenemos que negar o lo tenemos que ignorar si nos está escuchando, ¿sí? También se le puede explicar. Dar espacio para resolver dudas, ¿sí? Para que nos pregunten. Siempre uno tiene que pensar con empatía en el paciente, ¿no? Dar lugar, a veces por ahí con los nervios o con todo lo que implica un padre primerizo que lleva a su primer bebé por primera vez, ¿sí? En el caso de la vacuna de la BCG, por ejemplo, hay un periodo en el cual el niño puede presentar algún sintomita que puede llegar a durar un montón, varios meses. Entonces, hay que darle lugar al padre como para que pregunte en el caso de que no haya entendido algo, para que en el caso de que haber estado nervioso y no haber podido escuchar bien, que se lo podamos volver a explicar, ¿sí? Dar un espacio para resolver las dudas, ¿sí? Y bueno, como siempre, en cualquier procedimiento que haga enfermería con un individuo, tiene que buscar el consentimiento, que en este caso va a ser verbal, ¿sí? Bien, entonces, hablamos de anafilaxia, ¿sí? Hablamos, de todo lo que es administrativo, ¿sí? Del material y del insumo, y de una vez que recibimos al paciente, poder hablar un poquito de qué es lo que se va a aplicar, qué vacuna se va a aplicar, que van a ser un pinchazo, 2 pinchazos, que puede haber algún sintomita en los próximos días o en la inmediatez y cómo manejarlo, ¿sí? Bien. Y bueno, la anamnesis. La anamnesis va a ser ese espacio en el cual vamos a preguntar para prevenir, por ejemplo, la anafilaxia, ¿no? La reacción anafiláctica. Además de eso, vamos a preguntar si tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Siempre para buscar que el paciente no esté inmunodeprimido, ¿sí? Para ver si está embarazado o no. Hay algunas vacunas, cuando veamos las vacunas una por una vamos a ver, que no se dan en pacientes inmunodeprimidos, las vacunas a virus vivo, ¿no? Hay algunas vacunas que no se dan en embarazadas, hay algunas vacunas que no se dan a partir, ¿sí? De cierta edad o antes de cierta edad. Hay vacunas que no se dan si los pacientes están recibiendo determinado tratamiento en el caso de que tengan alguna enfermedad crónica, ¿sí? Entonces preguntamos si tienen alguna enfermedad de base, preguntamos lógicamente si tienen alguna alergia a algún medicamento o alimentos, esto ya lo explicamos por qué. Preguntamos también si tuvo alguna reacción adversa con alguna de las vacunas que ya recibió antes, si es alérgico a alguna medicación, ¿no? Se ha recibido vacunas dentro del mes, ¿sí? Porque hay algunas vacunas que tienen que, según el esquema de cada vacuna, hay vacunas que no se pueden dar dentro del mismo mes, ¿sí? Esas son las vacunas que son a virus vivos. Después vamos a ver cuando veamos las vacunas el esquema de cada una, ¿sí? Si el paciente está inmunosuprimido, ¿sí? Si tuvo tratamientos inmunosupresores, más allá de que no sea inmunosuprimido, ¿no? Pero que no haya tenido tratamientos inmunosupresores en los últimos 3 meses, ¿sí? Si convive con inmunosuprimidos, ¿no? Porque en el caso de algunas vacunas también, si yo se la doy a un conviviente, el inmunosuprimido que vive con él puede tener problemas, entonces también tiene que formar parte de la anamnesis. Insisto, cuando veamos las vacunas una por una vamos a ver bien todo esto. Y si la persona a la que estamos aplicando la medicación está embarazada, ¿no? Hay vacunas de virus vivo que se dan en adultos, ¿sí? En edad joven, como la vacuna de la fiebre amarilla cuando van a viajar, que puede llegar a tener inconvenientes con el embarazo. Entonces, preguntamos siempre, ¿sí? Siempre preguntamos. Y tener en consideración que en la adolescencia también puede haber embarazos, ¿sí? Muy bien. Todo eso era antes. Ahora vamos a ver durante el acto de la vacunación, ¿sí? Bien. Los 10 correctos, ¿no? Los 10 correctos, ahora son 10 correctos, de la administración de medicamentos, ¿no? Chequear el medicamento, chequear la reconstitución y dilución, ¿sí? Acá las vacunas vienen algunas con un diluyente para reconstituir, algunas no, vienen ya precargadas incluso en una jeringa autoencapuchable.
indicación y dosis, ¿sí? Vía de administración, hora de administración, bueno, eso en este caso no, la hora. Para la preparación, ¿no? Correctos en la preparación, y en la administración que sea el paciente correcto, ¿sí? Nombre, apellido, el carnet, porque a veces entran dos personas al vacunatorio y hay que ver que no le demos a uno las vacunas del otro, ¿sí? Ojo. Informar al paciente, esto es lo que hablamos hace un ratito. La administración y los tiempos, bueno, en el caso de las vacunas eso no se aplica, ¿sí? El registro adecuado y el seguimiento. Bien, y específicamente en las vacunas, lavado de manos, ¿sí? Van a haber en el día 80 vacunas, 60 vacunas, van a haber un montón de gente, entonces entre uno y el otro hay que lavarse siempre las manos, ¿sí? Y usar guantes para aplicar las vacunas. Comprobar las vacunas, ¿sí? Abrimos el carnet, vemos qué vacunas recibió, chequeamos los tiempos, vemos qué vacunas les tocan, vemos si las puede recibir o no, vemos si se dio las anteriores a tiempo o no, si tiene que complicar algún esquema, ¿sí? Chequeamos el carnet de vacunación. Cuidado, y acá siempre hay que tener cuidado con chequear las vacunas que se parecen entre sí, ¿sí? Hay algunas vacunas, ¿sí? Algunas cajitas de algunas marcas comerciales que son muy parecidas y que adentro traen los viales también muy parecidos, entonces siempre agarro la cajita y me tomo el trabajo, ¿sí? Son un par de segundos, pero realmente yo creo que es fundamental de leer qué es lo que dice la cajita, ¿sí? Leo lo que dice la cajita, después abro, aplico. Chequeo la fecha de caducidad, ¿sí? El aspecto del envase, de esto hablamos, ¿no? Y el líquido de la vacuna, ¿sí? Que esté bien reconstituido, si es que viene para reconstituir, ¿sí? Después, para el lado de la protección nuestra como personal de salud, medidas de protección para el personal, barreras, ¿sí? La utilización de guantes, y evaluar a dónde vamos a aplicar según la vacuna, según la edad y según cualquier tipo de complicación, ¿sí? Porque por ahí yo tengo los brazos listos, pero me viene una persona que no tiene brazos, ¿qué hago? Bueno, yo estoy formado, yo ya sé, entonces determino en dónde voy a aplicar la vacuna. Bien, yo en el apunte les dejé una tabla que está muy buena, en la cual tienen, ¿sí? En función, ven, de la edad, en función del músculo, del tipo de vacuna, si es subcutánea, intramuscular, qué aguja es la recomendada para usar, ¿sí? El gauge que usamos siempre es un gauge de 25G, ¿sí? Puede ser que mayor gauge, menor calibre de la aguja, ¿no? Acá tengo un dibujito, ¿sí? La 25G es esta. A ver, el gauge es el calibre, después está el largo va a depender de si es, esto es subcutánea, ¿no? Si es una vacuna que se da subcutánea, intramuscular, ¿sí? Pero este sería el gauge, esta sería una 25G, esta aguja sería para administrar por vía subcutánea, ¿no? Pero está bueno este cuadro para que ustedes tengan y sepan qué aguja usar, ¿sí? Qué longitud, venga acá dice, por ejemplo, ¿no? Vacunas intramusculares, ¿sí? Que ya sabemos todo que se aplican a 90 grados. Cuando son menores de 12 meses, por ejemplo, músculo vasto externo, ¿sí? 25G, 25 milímetros de largo, ¿sí? Después habrá que ver las características anatómicas de cada pierna, de cada niño, ¿sí? Para ver si usamos una de 25 milímetros o una de 16, ¿no? Recordemos, ¿sí? Que en función de los excipientes y adyuvantes de cada vacuna, la necesidad de que la vacuna quede sí o sí dentro del músculo, ¿no? Como en el caso de la vacuna antitetánica, ¿sí? No la vayan a dar subcutánea, si no es un problemón. Entonces, siempre chequeamos el largo de la aguja para ver que lleguemos a donde tenemos que llegar, ¿no? No solo con el largo, sino también con el pellizco anatómico, ¿no? Uno aprieta la piernita con los dos dedos, con el índice y el dedo gordo, y puede detectar si está agarrando músculo, si está agarrando tejido subcutáneo, como cualquier medicación que administran en la vida diaria, ¿no? Bueno, este cuadro está bueno, ¿sí? Ahí están, estas eran todas las intramusculares, acá están las subcutáneas, ¿sí? Intradérmicas. Bien, acá agrego, acá está la vacuna de la BCG, y dice que usen la agujita gris, la 27G. El gauge está bien, no está mal, pero
también se utiliza mucho la jeringa de tuberculina que tiene la aguja puesta, ¿sí? Que no se puede sacar la aguja. Entonces, tengan en consideración que también se usa esa. Bien. Acá un ejemplo de una BCG. ¿Por qué tiene que ser una aguja tan finita? Porque es intradérmica. Piensen que la vacuna de la BCG va tan superficial que uno cuando pincha puede ver la aguja por debajo de la piel, ¿sí? Hay toda una técnica que vamos a ver después, ¿sí? No hoy, sino cuando veamos BCG, sobre cómo se aplica la vacuna de la BCG. Bien. Consideraciones. Si se usan vacunas contenidas en un envase multidosis, debe extraerse cada dosis con una aguja nueva, ¿sí? Es decir, la vacuna de la BCG, por ejemplo, ya que estamos con la BCG, viene en un vial con una membrana de silicona, en el cual hay un montón de dosis, ¿sí? Entonces, yo ahí pincho con una aguja, ¿sí? Pero no aplico con la aguja con la que pinché el envase para sacar la dosis. ¿Por qué? Porque esa aguja perdió filo, ¿sí? Entonces, después trato de descartar esa aguja y usar otra para pinchar al paciente. Siempre que pueda, lo hago, ¿sí? Para que de ese modo duela menos. La reconstitución de las vacunas ha de hacerse inmediatamente antes de su administración, es decir, yo, si tengo vacunas para reconstituir, en la cual hay dos viales, uno con un polvito y otro con líquido para diluir, bueno, reconstituyo, chequeo uniforme el contenido del frasquito y después lo aplico inmediatamente, ¿sí? No espero mucho. No se mezclan distintas vacunas en la misma jeringa, ¿sí? Hay vacunas combinadas, sí, hay vacunas combinadas, ¿sí? La vacuna sextuple tiene 6 componentes, pero yo no puedo mezclar la sextuple con otra, ni puedo mezclar los 6 componentes por mi cuenta, porque eso no está bien, ¿sí? Cada vacuna está pensada para aplicar individualmente, punto, ¿sí? No las mezclamos. No mezclar anestésicos locales con las vacunas por nada del mundo, ¿sí? Usar únicamente el disolvente previsto, por favor, por el fabricante. Antes de inyectar, comprobar que el disolvente y la vacuna se han disuelto bien, ¿sí? Y vamos a la técnica de inyección, ¿no? Al momento de la aplicación. Bien. Primero tenemos, como yo dije hace un ratito, que determinar el sitio de aplicación, ¿no? En vacunas inyectables, porque acuérdense que están las vacunas vía oral. En el caso de las vacunas intramusculares, ¿sí? Esto va a depender un poquito de la edad. Tenemos 3 opciones, ¿sí? En la cara anterolateral del vasto externo, ¿sí? Que es en la piernita, en el músculo deltoides y en el glúteo. En el glúteo, a ver, en el glúteo, en pediátricos, nunca está recomendado la aplicación en glúteo en lactantes, ¿sí? Nunca. Muy especial tiene que ser la situación y se lo tiene, hay que charlarlo con el médico, ¿sí? Pero la realidad es que nunca se tiene que administrar en glúteo. Es muy riesgoso para el niño aplicar en glúteo. Siempre va a ser en lactantes. Si son menores de 1 año, vasto externo. Si son mayores de 1 año, y ahora explicamos por qué, en deltoides, ¿sí? En lactantes menores de 1 año, no de ambulantes, porque va a depender de si deambulan o no, es de elección la región anterolateral del vasto externo, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? El muslito. ¿Ven acá? La imagen. Acá está. La pierna, ¿sí? La dividimos en 3, desde la línea, ¿no? Que sería esta línea de acá, del pañal en este caso. La región media de la pierna es esta. Acá donde tiene la mano es justo sobre la rodilla. En el medio, cara anterolateral, es donde se aplica la vacuna, ¿sí? Esta es una vacuna que es intramuscular. Ven que está aplicando a 90 grados de la piel. Perfecto. En el caso de que sean mayores de 1 año, ¿sí? Niños que ya empezaron a caminar, y ahí vamos a preferir el deltoides. Aunque también se puede usar el vasto externo, ¿sí? Hay edades, como en el año en el cual se reciben varias vacunas juntas, entonces ahí podemos llegar a jugar, ¿no? Y decir, bueno,
la mayor cantidad en los deltoides, pero dejar alguna para no saturar el músculo deltoides por deltoides en el vasto externo, ¿no? El deltoides, en el apunte tiene alguna imagen más, pero es la aplicación para cualquier inyección intramuscular, ¿sí? Ubicamos el músculo deltoides, que es como un triangulito, una cosa así, y en el medio del triangulito del músculo deltoides aplicamos la vacuna a 90 grados, ¿sí? Acá hay una imagen, ¿sí? Ven, está pellizco anatómico, ven que acá la persona que está aplicando está agarrando el músculo, lo está levantando y aplica a 90 grados una vacuna, que en este caso es una vacuna que está en una jeringa precargada. De 1 a 2 años, pero esto ya lo dije, en niños mayores a 2 años, ¿sí? De 2 años en adelante, y ya en el vasto externo no vamos a aplicar, aplicamos en el deltoides. En el caso de que sean inmunoglobulinas, y por eso acá dice inmunoglobulinas, ¿sí? En adultos, podemos aplicar en glúteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido que trae una inmunoglobulina es bastante, ¿sí? 2-3 mililitros. Entonces, en ese caso, vamos a un músculo mayor que tolera más cantidad de líquido y es una inyección profunda, ¿sí? Es una aguja más larga, es una aguja para un músculo más grande para más cantidad de líquido, ¿sí? En esos casos sí se aplica en glúteo, aunque también se puede usar en adulto, ¿sí? El vasto externo. Me ha sucedido a mí una vez una señora que estaba en silla de ruedas, ¿sí? Que la tenía que vacunar y estaba en silla de ruedas, en glúteo no lo podía aplicar, entonces le terminé aplicando en el vasto externo y estuvo bien. Bien, perfecto. ¿Cómo es la posición? ¿Sí? Tenemos varias alternativas. Bueno, ven que hay varias formas de sujetar a los niños en estas fotos, ¿sí? Para vacunas de cualquier tipo, ¿sí? De vacunas, venga, acá están en una aplicación en deltoides, acá en el vasto externo, ¿sí? Yo, en particular, ¿qué recomiendo? Acá ven que el niño está en una camilla. Ahora vamos a explicar por qué, pero a mí no me gusta y me parece que no se debería aplicar a los niños en la camilla. Yo creo que los chicos tienen que estar a UPA, ¿sí? Como en estas otras 3 fotos, de su padre o su madre, ¿sí? O quien sea que haya venido con ellos. Nosotros los tenemos que sostener para que no se muevan, ¿sí? Los chicos lloran, se asustan, tienen miedo, ¿sí? Que es lógico porque son chicos, son niños, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar la forma más segura de sostener al niño. De estas 3 técnicas, a mí las que más me gustan son estas 2 de acá, ¿sí? Ven que acá, en esta foto de la de abajo de la derecha, el familiar la está agarrando la nena, ¿sí? Bien, para una aplicación en deltoides, y uno realmente ahí, como profesional, tiene la seguridad de que ese chico se va a mover lo menos posible, ¿sí? Entonces es una buena técnica para administrar vacunas en deltoides. La posición para mí, si yo tengo que elegir una de estas 2, me quedo con la de arriba, ¿sí? Niño sentado en el regazo del padre, o la madre, en este caso es el padre, ¿sí? Con el bracito de adelante, el que queda de nuestro lado, sostenido, y el otro va abrazando por atrás, ¿sí? Y acá yo lo que cambiar es que le pediría al papá que sostenga por encima de la rodilla para evitar el movimiento y poder aplicar en el vasto externo, ¿sí? Esta posición es la posición para mí de preferencia, siempre y cuando sea posible, para aplicar una vacuna intramuscular en vasto externo, ¿sí? Y en el caso de que sea deltoides, esta mano del papá estaría agarrando el codo, ¿sí? Y la mano esta con la que agarra el brazo estaría agarrando la pierna, y ya está, ¿sí? Que es algo similar a esto, ¿sí? Entonces el niño, sentado a UPA del papá, de costado, abrazando con un brazo, ¿sí? Para que ese brazo quede fuera de nuestro problema, que no nos pueda manotear la vacuna con la jeringa, con la aguja, ni nada por el estilo. Y el papá con las 2 manos sosteniendo las piernas y el bracito, ¿sí? Entonces el chico está bien contenido. ¿Estamos? Ya sea para aplicaciones intramusculares, subcutáneas, lo que sea. Bien. Vía subcutánea, a ver, decíamos acá. Vía subcutánea tenemos vasto externo, también, sí, pero acá va a haber que hacer un pellizco y levantar un poquito el tejido subcutáneo, ¿sí? Para poder separar de intramuscular.
Recordamos que las subcutáneas, las inyecciones subcutáneas no se dan a 90 grados, se dan a 45, ¿sí? Y en el brazo, en una región especial que está por debajo del deltoides, hacia la cara dorsal. Yo tengo una imagen ahora que les voy a mostrar. Bien. Acá tenemos la típica imagen, ¿no? La vacuna intramuscular que va en el músculo, que sería este tejido de acá. La vacuna subcutánea 45 grados al tejido subcutáneo y la intradérmica casi paralela a la piel en el tejido de la dermis. Bien. En este caso es una inyección subcutánea a 45 grados y la región en la que aplicamos, ven que está levemente coloreada, es idealmente esta de acá, que es donde cuelga la grasita del brazo. ¿Vieron? Si se tocan, van a ver que hay siempre como una especie de grasita colgando. Esos tejidos subcutáneos tenemos un montón y podemos aplicar seguros y tranquilos ahí. ¿Sí? Es donde termina el deltoides, ¿sí? Recuerden la anatomía del brazo, termina el deltoides, atrás tenemos músculo, adelante tenemos músculo, acá en el hacia atrás tenemos todo tejido subcutáneo. Así que tenemos una región espectacular para aplicar inyectables subcutáneos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces en lactantes menores de un año no de ambulantes, vasto externo, sino en el deltoides, ¿sí? Igual que similar a lo que dijimos antes. Y luego hasta la cara dorsal del brazo, bajo del deltoides. En el apunte tienen imágenes, tienen todo, lo tienen explicado también. Y la vía intradérmica, ¿sí? La aguja tiene que estar paralela, prácticamente paralela a la piel, y lo que vamos es al tejido intradérmico. Y la inyección es tan superficial que se tiene que formar, no sé si ven bien ahí, una especie de pelotita, ¿sí? Blanca, se llama abón, es más o menos del tamaño de una lenteja, y es a donde se alberga el líquido. La única vacuna que se da así es la BCG, ¿sí? No es recién nacido, este es un recién nacido y se está dando la BCG. Ven que acá está la jeringa de tuberculina, la que yo les decía hace un ratito, que es la que tiene la aguja ya puesta, que no se le puede sacar, ¿sí? La dosis va de 0,5 a 0,05 a 0,1 mililitros, entonces es muy poquito líquido que se pone. Ya después cuando hablemos de BCG vamos a explicar y vamos a mostrar y todo cómo se hace. Bien, ese es el caso de la vacuna intradérmica y la BCG se da siempre en el bracito, ¿sí? A la altura del deltoides. Después vamos a explicar bien si es el derecho, el izquierdo, todo eso cuando veamos la vacuna de la BCG. Bien. Y la vía oral, bueno, la vía oral tenemos básicamente dos tipos de vacunas, ¿sí? Tenemos la vacuna Sabin oral y tenemos la vacuna del rotavirus, ¿sí? Hasta ahora. La vacuna de Sabin viene en un frasco multidosis, ¿sí? Es un frasquito colorado que se le puede cambiar esta parte de acá que es la tapita. Entonces esto es una especie de gotero, ¿sí? Se aplican las gotitas con la boca abierta. Sostenemos los maxilares con el dedo gordo y el índice y el medio de la mano, ¿sí? Y abrimos la boca y siempre, fíjense acá el detalle, ¿no? Que estamos lejos de la boca, porque este barraco es multidosis, ¿sí? Y si el pico toca la boca del niño y después se le damos a otro, estamos haciendo una propagación de bichos espectacular que no está buena. En el caso de la vacuna del rotavirus es una jeringa que se descarta, ¿sí? Se tira, entonces esta se usa una vez, es una sola dosis y se tira, entonces esa está bien, vamos adentro de la boca del chico. Yo lo que recomiendo es sostener la cabeza así también, ¿sí? Y ir a infundir el líquido de la vacuna adentro, ¿sí? De cada carrillo de la cara interna del cachete, ¿sí? Al fondo para que el chico la tome. Hay chicos que son escupidores, hay chicos que toman bien, entonces ahí, digamos, está en la pericia de cada uno y a veces no está de más preguntar a los papás que por ahí ya le dieron alguna medicación y saben cómo manejarse, cómo aplicar esta vacuna por vía oral. Entonces, vacuna multidosis, alejados de la boca, 5 o 10 centímetros, tiramos las gotitas. A veces cuando el chico está llorando, podemos aprovechar que la boca está abierta, tiramos las gotitas y se terminó. Y esta vacuna de acá, que es individual, podemos meter, y también es más líquido, ¿no? La jeringuita de bien adentro de la boca, al fondo, digamos, siempre evitando broncoaspirar al chico, no pobrecito que no se aspire, pero quiero decir, metemos la jeringa al costadito del cachete, infundimos el líquido, el chico en el medio del llanto la termina tragando y se toma el líquido, ¿sí? Bien. No quiero dejar de hablar de esto. Manejo del dolor y de ansiedad, ¿sí? Como parte del abordaje ético y moral que nos corresponde como profesionales, ¿no? ¿Cómo hacemos
con el llanto, con el miedo, con la ansiedad, porque no es lo mismo vacunar a un bebé de 5 meses que llora y se le aplica y punto y se va, y bueno, mucho no podemos hacer, bueno, hay cosas que podemos hacer en realidad, pero bueno, que vacunar a un chico que tiene 5 o 6 años, que se angustia, que es grande, que patea, que grita, que llora, que la pasa muy mal, y que la pasamos muy mal nosotros, y la pasan muy mal los padres, ¿sí? Y todo eso tiene consecuencias negativas, y después puede dar lugar a fobias. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todo eso? ¿Qué estrategias tenemos como profesionales para tratar de manejar las situaciones de ansiedad, y cómo disminuir el dolor en el paciente, ¿no? Entonces, conceptos claves sobre esto, ¿no? El dolor es un parámetro que es absolutamente subjetivo, ¿sí? Es muy difícil de medir, o sea, yo no puedo medir el dolor del otro desde mí, sino que lo tengo que medir desde el otro, según lo que refiere al otro, ¿sí? Entonces, es muy difícil medir el dolor del otro individuo, sí, con un concepto interesante sobre lo que es el dolor. ¿Sí? La vacunación es el procedimiento médico doloroso, fíjense qué interesante, ¿no? A que se somete con mayor frecuencia a los niños, ¿sí? Esto puede desencadenar fobias y problemas en el caso de que después tengan que internarse, recibir algún tratamiento. ¿Qué consecuencias puede tener? Fobias y, como consecuencia misma de la fobia, alejamiento del sistema de salud, sin problema. Nosotros estamos haciendo APS y lo último que queremos es alejar al individuo, todo lo contrario, lo queremos captar, ¿sí? Entonces está en contra de nuestro objetivo fundamental. Y bueno, mediante la implementación de técnicas simples se puede llegar a lograr, ¿sí? En la mayoría de los casos, atenuar la sensación de dolor y ansiedad. ¿Cuáles hacen esas técnicas? Y bueno, va a depender un poquito de la edad, ¿no? ¿Cómo hacemos con los recién nacidos y lactantes menores? ¿Sí? Algo que es muy efectivo, muy efectivo, es lo que llamamos teta analgesia, ¿sí? Lo que le decimos en el vacunatorio, teta analgesia. ¿En qué consiste? En prender al niño lactante al pecho mientras se le está aplicando la vacuna. Los chicos a veces ni se dan cuenta, A menor edad, ¿sí? Mejor y más efectivo es esto. A medida que van creciendo, pierde efectividad, ¿sí? Después hay algo, ¿sí? Que es la administración de los líquidos dulces, que esto, bueno, es medio complejo, yo no sé si se utiliza mucho en neo, ¿no? Y se utiliza también en pediatría. Cuando se va a someter a los niños a procedimientos dolorosos, se les administra una solución dulce, ¿sí? Que suele ser sacarosa o sucrosa, ¿sí? El 25%, de a gotitas, ¿sí? Mientras se le va, esto es de a gotitas, jeringa de 1 mililitro, punto, no más, ¿sí? Mientras se le va aplicando el inyectable. Y en la mayoría de los chicos, y esto también va a depender de la edad, a menor edad más efectividad, suele ayudar con el tema del manejo del dolor, ¿sí? Es una práctica que no se tiene que repetir en el domicilio, ¿sí? Bueno, no le pueden andar dando sacarosa constantemente cuando lo van a cambiar, cuando lo van a bañar, no. Esto es para una vez y ya está, ¿sí? Esto da cólicos y no es alimento para un lactante menor. Entonces es solo para esta situación. Y bueno, si lo pensamos un poquito, es un poco lo mismo de arriba, ¿no? Porque la leche materna es dulce, entonces es una administración de un líquido dulce. Lo que pasa es que bueno, el tema del pecho es diferente porque hay toda una cuestión de vínculo, de contención. Entonces siempre que se pueda, teta analgesia. En el caso que no se pueda, es una opción también la administración de líquidos dulces como este, ¿sí? Siempre, y esto es lo que yo decía en un principio cuando hablaba de esa imagen del bebé en la camilla, el contacto piel con piel genera alivio y contención, y eso ayuda un montón al chico, ¿sí? Con lo que es el manejo de la ansiedad y con lo que es el manejo del dolor, ¿sí? Si en algún momento tienen la oportunidad de ver varios chicos que se los vacuna de una forma y varios chicos se los vacuna de otra, se van a dar cuenta de la diferencia de la que estoy hablando. Después hay en el mercado una variedad de parches tópicos, ¿sí? que dan analgesia en la piel, ¿sí? Hay unos parches que se estuvieron usando hasta hace muy poco, ahora parece que se están dejando de importar, que son los parches de EMLA, que es un parche
En realidad es una crema, ¿sí? A la que se le pone arriba un parchecito y lo que genera es analgesia. Pero ¿cuál es el problema? Que la vacuna va intramuscular, ¿no? Y el dolor en realidad es en el músculo. Bueno, aún así yo les puedo decir que sea por efecto placebo, sea por lo que sea, hay chicos que con esto se sienten mejor. Entonces, yo siempre digo, si el chico se siente mejor, bienvenido sea, lo adoptamos, nos sirve, punto. ¿Sí? Existe. Ahora se están buscando alternativas, pero bueno, existen los anestésicos tópicos y van a ver que hay chicos, ¿sí? Sobre todo por ahí chicos adolescentes o de edad escolar, que los papás le ponen un parchecito y vienen y se aplican. Y bueno, si yo insisto, si les sirve, está perfecto, ¿sí? Y después las técnicas de distracción. Estamos hablando de recién nacidos y lactantes menores, ¿no? Canciones, imágenes, sonidos, caricias, ¿sí? Hacerle caritas mientras, o sea, distraerlo, ¿no? Básicamente, mientras se le está aplicando el inyectable, y hay chicos que por ahí ni se dan cuenta de nada, ¿sí? Niños pequeños en edad preescolar. La preparación psicológica previa tiene que a ver, no es que van a ir al psicólogo, ¿no? Para darse una vacuna, pero cuando los papás hablen con los chicos, lo ideal es que no asocien, ¿sí? Como un castigo, ahora como te portaste mal te vamos a ir a vacunar, o ahora va a venir el señor y te va a pinchar porque te portaste mal. Si se asocia al equipo de salud con estímulos negativos, y la reacción del chico va a ser 20 veces peor, ¿no? 20 veces peor, porque se imaginan cualquier cosa. Y después no hay que engañar a los chicos diciéndoles que no les va a doler, ¿sí? Eso es algo que está mal. No hay que mentir a los chicos hay que decirles la verdad, hay que explicarles, mira, esto es un pinchacito, duele muy poquito, es un segundo y ya está, ¿sí? Pero no mentirles con que no les va a doler. También tenemos técnicas de distracción, sí, charla, música, dibujos animados, ¿no? ¿Por qué no? Soplar durante la inyección, ¿sí? A veces lo que hago con los chicos en esta edad es decirle, bueno, a la de 3 sopla bien fuerte, ¿sí? Entonces soplan y a veces ni se dan cuenta que los pinchamos, ¿sí? Y distintos juegos. Nunca me voy a olvidar el caso de un chico de esta edad que tenía 5 o 6 años que le habían prohibido usar la P porque se había mandado una macana en la casa, y el día que entró a vacunarse estaba con una sonrisa de oreja a oreja, no sintió nada, y yo le pregunté, ¿qué pasa con vos? Digo, por qué? ¿Por qué estás así de contento? Porque por lo general no están todos contentos, le digo. Y me decía que estaba muy contento porque sabía que el día que le iban a vacunar iba a poder volver a jugar a la Play. Entonces, fíjense que importante, ¿no? El tema del manejo de la psicología del niño. Bien, la posición erguida, ¿sí? También es muy favorable. Es muy favorable. Imagínense ustedes mismos estar acostados mientras le aplican una vacuna, ¿sí? La sensación de vulnerabilidad y de no sé, de inseguridad, no es lo mismo estar sentado, que uno tiene la impresión de que tiene más control de la situación, que estar acostado en una posición de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, y los anestésicos tópicos de los que hablamos recién también se usan en esta edad. En niños mayores, sí, en edad escolar y adolescencia, estos son los chicos que pueden representar mayor riesgo o mayor dificultad para aplicar una vacuna, porque estos chicos con miedo y con ansiedad, les puedo asegurar que para vacunar es un drama, es un auténtico drama. Entonces es muy, pero muy importante cómo se encara el hecho de la vacunación en esta edad. ¿Sí? Es fundamental todo el tema del manejo de qué es lo que se explica y por qué. No hay que mentirles, hay que explicarles bien las cosas, las tienen que entender y ya está. ¿Sí? El manejo de acá es fundamental desde la perspectiva de la ansiedad, ¿no? También se utilizan técnicas de distracción como poner música, charlar de algo, ¿sí? La respiración profunda mientras vamos a aplicar, la posición de sentado, ¿sí? Es muy frecuente que por el mismo tema de la ansiedad, acuérdense que el niño adolescente está con su síndrome normal de la adolescencia, ¿no? Mucha ansiedad y puede haber desmayos, es muy frecuente, ¿sí? El primer desmayo que vean en una sala de vacunación va a ser un adolescente, y el segundo y el tercero. Entonces tengan en consideración que tienen que estar sentados, ¿sí? Bien. Si están acostados, porque por lo general les baja la presión, se ponen pálidos, ¿sí? A veces no se llegan a desmayar, pero se ponen pálidos, les baja la presión, entonces ahí, bueno, ya después de haberles aplicado la vacuna, porque eso suele pasar cuando los pinchamos y le damos la vacuna, que se quede medio horita, le busquemos un Gatorade de agua, que se recomponga, ¿sí? Le avisamos al médico, che, fíjate, ¿sí? Que vaya a hablar, que lo distraiga. Anestésicos tópicos, bueno, lo mismo que antes, por ahí más para un efecto placebo, pero que si sirve, sirve, ¿sí?
Bien. Todo eso, todo lo que es manejo del dolor y la ansiedad, es algo que uno tiene que tener en consideración a la hora de trabajar con un chico o un adolescente, o incluso también con un adulto, ¿sí? Porque hace el abordaje humano de la vacunación. Ahora, todo eso era durante la vacunación, ¿sí? Dijimos antes, dijimos durante, y ahora vamos a hablar después de la vacuna, después de aplicar una vacuna, ¿sí? En el inmediato, bueno, lo básico, ¿sí? Cuando aplicamos la vacuna, ya teníamos preparada una curita, cubrimos la zona de punción con algodón y cinta, ¿sí? Descartamos de forma segura los elementos utilizados, en el caso de cortopunzantes en su descartador correspondiente. Recordamos, ya que estamos acá, desde un enfoque de control de infecciones, que el descartador no tiene que estar más lleno de un 70% de su capacidad, ¿sí? Explicar los efectos adversos más frecuentes y el manejo de cada uno de los mismos, ¿no? Lo más común a cualquier vacuna inyectable es que pueda llegar a ser que haya inflamación, entonces explicar que en el caso de que hubiera inflamación no hay que hacer masaje en la zona, ¿sí? Si, les cuento a ustedes que si hiciera masaje en la zona, hay algunas vacunas que pueden llegar a encapsularse, ¿sí? Y generar efectos adversos como bueno, en el encapsulamiento a veces se termina siendo de resolución quirúrgica, ¿sí? Celulitis. Entonces nunca masajear, ¿sí? En el caso de que se inflame, frío intermitente y ya está, y al rato se pasa, ¿sí? El otro efecto muy común es la fiebre, ¿sí? En algunas vacunas a virus vivo puede presentarse durante el rango de un mes, en la mayoría de las vacunas en las 72 horas posteriores a la aplicación. Entonces, en el caso de que hubiera fiebre, un antitérmico, como puede llegar a ser el paracetamol, en el caso de adultos lo que tomen, una dosis y ya está, la fiebre cede y soluciona el inconveniente, ¿sí? Muy bien, entonces, efectos específicos de cada vacuna. Después cada vacuna tiene sus características particulares, como la vacuna de la BCG. Yo les conté hace un ratito que la vacuna de la BCG puede llegar a presentar síntomas hasta varios meses después de la aplicación. Entonces, según la vacuna, nuestro speech va a ser diferente. Y después, bueno, en los adolescentes, ¿no? Que sabemos que se pueden llegar a desmayar, bueno, que esperen. Todos los adolescentes que esperen, si pueden esperar media horita, quédense media horita esperando, después se van, ¿sí? Entonces los tenemos ahí en observación, nos acercamos entre paciente y paciente, está todo bien, listo, ya está, ¿sí? Bien. Muy bien, eso luego de vacunar. Bueno, ya lo dije. Manejo de fiebre e inflamación, paños fríos, nunca masajear en las fiebres lactantes. Paracetamol, sí, según la dosis y la cantidad que el pediatra de cabecera ya les dice, sí, ya saben, vienen preparados, ya saben la dosis, todo, sí, la dosis, eso lo dejamos en manos del pediatra de cabecera, sí, de paracetamol que tienen que recibir en el caso de que tuvieran fiebre o no. Y bueno, llegamos a el carnet de vacunas, sí. Carnet de vacunas es un documento personal fundamental en el cual el paciente, ¿sí? Ya sea un niño o un adulto, tiene toda la información respecto a las vacunas que recibió, ¿sí? Es fundamental para el paciente y para nosotros, porque es el documento que nosotros usamos para chequear qué vacunas tiene que recibir, cuáles recibió, ¿sí? Si tiene el esquema completo, ¿sí? ¿Qué le damos básicamente? Entonces es muy importante que esté íntegro. Es recomendable, nosotros recomendamos por lo general a los padres que, bueno, de sus hijos o a los adultos, que siempre tengan una fotocopia porque se puede perder, ¿sí? Es un papel y los papeles se pierden. Entonces es un documento fundamental y es el único lugar en el que hay un registro escrito, ¿sí? Específico de qué vacuna recibió, cuándo la recibió, qué dosis recibió, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es un documento que se entrega a nacimiento y tiene que durar toda la vida, entonces más razón todavía para tener una fotocopia, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que escribir en el carnet de vacunas? Yo, a medida que vayamos avanzando, después les vamos a mostrar un carnet de vacunas, vamos a mostrar cómo se llena un carnet de vacunas, ¿sí? Después vamos a hacer ejercicios con el carnet de vacunas, porque después es un que está bueno que hagan, ¿sí? Pero bueno, yo ahora les voy diciendo, les voy adelantando que uno tiene que registrar sí o sí. Número 1, la fecha, ¿sí? La fecha en la que aplicó la vacuna.
tiene que acompañarlo de la firma del sello, ¿sí? Bueno, acá firma y sello, está repetido. ¿Qué vacuna recibió? ¿Sí? La marca de la vacuna, porque hay vacunas del rotavirus, hay dos marcas que tienen dos esquemas distintos, ¿sí? Entonces hay que ver qué marca recibe, hay que anotar la marca. ¿Qué dosis? Si es la primera dosis, si es la segunda dosis, si es la tercera dosis, ¿sí? De la vacuna, para completar el esquema de la misma. El lote, ¿sí? Charlamos en el módulo anterior de la farmacovigilancia, entonces el lote tiene que estar anotado siempre en todas las vacunas. El número de lote viene escrito tanto en la caja como en el vial de la vacuna, ¿sí? Y bueno, ya lo dije, ¿no? Firma y sello de profesional siempre, siempre y siempre para validar todo lo que está arriba, ¿sí? Y acá les pongo en mayúscula y con signo de exclamación, letra clara. Cualquier registro tiene que estar con letra clara, si no, no sirve, no es válido, no tiene sentido todo lo que hagamos hasta ahora, ¿sí? Y insisto, esta información es fundamental para que el próximo profesional o yo mismo dentro de unos meses, cuando vuelva a vacunar a ese paciente, sepa qué es lo que le tengo que dar, ¿sí? Si le corresponde, si no le corresponde, si tiene que esperar, si no tiene que esperar, etcétera, 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 para explicarle cuándo tiene que volver a venir, ¿sí? Yo una vez que termino de aplicar, una vez que relleno el carnet de vacunas, entonces charlo con el paciente, con los padres, con el paciente, depende de la edad, y ya lo cito para que venga dentro de un mes, que venga dentro de 2 meses, según las vacunas que tenga que seguir recibiendo el niño o el adulto. Bien, muy bien. Hasta acá llegamos en la clase de hoy. Este es un módulo que es un poquito más extenso, es un poquito más complejo, es un poquito más completo, ¿sí? Porque tiene mucha información, miren, acá hay mucha información para ver. Y insisto, después cuando veamos cada vacuna en particular, vamos a ver las cuestiones específicas que hacen a lo que estuvimos diciendo el día de hoy, ¿sí? A la anamnesis, a los componentes que pueden ser alergénicos, al esquema de aplicación. Eso va a ser después particular de cada vacuna. A partir de la semana que viene, en el módulo 4, vamos a empezar a ver todo lo que es el carnet de vacunación y vamos a empezar a hablar específicamente de cada una de las vacunas, ¿sí? Bien, para cualquier consulta recuerden que tienen el foro y también recuerden, los invito a hacer los ejercicios, les pido por favor que los hagan, ¿sí? Tanto para que vayan incorporando el conocimiento, les vaya bien al final, como para que vayan entrando en contacto con cómo es el manejo de el aula virtual y cómo completar ejercicios en el aula virtual y cómo va a ser los ejercicios del examen, porque el examen va a ser similar, el examen online, a los ejercicios. Así que, por favor, hagan los ejercicios que son obligatorios. Muy bien, nos vemos entonces la semana que viene en el módulo 4.